Charlotte viajaba en un carruaje sellado, envuelta por baúles que desprendían fragancia a agua de rosas. Era la hija única de un magistrado del este comprometida con un caballero prominente que apenas había visto. Su futuro la aguardaba en California con una mansión, un matrimonio estratégico y un destino trazado por otros. La caravana se movía entre cordilleras y corrientes de agua pausada pero firme, hasta que ese momento lo alteró todo. Una jauría de lobos descendió de la montaña. Emergieron súbitamente entre la espesura, cuando el carruaje intentaba vadear un riachuelo. El primer lobo se precipitó al agua. Los corceles relincharon confundidos. Uno se alzó sobre sus patas traseras. La rueda se hundió en el fango, y en ese instante, sin previo aviso, el carruaje se volcó. Charlotte se precipitó hacia un lado. Experimentó el impacto brutal contra una roca y después la corriente del río arrastrándolo todo. Telas maderas. El cuerpo inerte del cochero. El caballo todo se desvaneció entre la maleza y la espuma. Ella apenas consiguió aferrarse a un tronco. Sus vestidos pesaban como hierro. El agua azotaba su rostro. Gritó, pero el silencio fue su única respuesta. Con la cadera lastimada y los dedos temblorosos logró asirse a una roca en la ribera. Se arrastró entre el lodo, el musgo y las raíces hasta escapar del río. Tosía, jadeaba, tiritaba, pero seguía con vida. Empapada, confundida con la vestimenta desgarrada y el cabello adherido al cuerpo, Charlotte se levantó con dificultad. En la distancia escuchó un aullido uno y después otro. Los lobos continuaban persiguiéndola. Comenzó a andar, luego a correr. Cada movimiento le provocaba dolor, pero no podía parar. Las ramas le laceraban los brazos, las raíces obstaculizaban su camino. Se sujetaba a los árboles para mantener el equilibrio. Su respiración se tornaba más agitada, más angustiosa. Cuando pensó haberlos dejado atrás, el bosque volvió a susurrar. Ramas crujiendo, hojas moviéndose tras ella. Charlotte se detuvo, observó en todas direcciones. El corazón le martilleaba en las sienes. Creyó que eran ellos nuevamente, que la persecución no había terminado. Y entonces los distinguió. Eran 3 siluetas oscuras, con ojos que destellaban entre la vegetación. Se aproximaban sigilosamente con movimientos calculados y seguros. Ella retrocedió instintivamente, perdió el equilibrio y cayó sobre sus rodillas sintiendo que las fuerzas la abandonaban. Pero justo cuando el primer lobo se preparaba para atacar, un silbido cortó el aire del bosque y una flecha se incrustó en la tierra exactamente delante del depredador. Otro silbido rasgó el aire seguido de otra flecha. Los lobos se detuvieron en seco, husmearon el ambiente y repentinamente emprendieron la huida. Charlotte permanecía atónita ante lo sucedido. Permaneció inmóvil, estremecida y muda, hasta que lo percibió, una silueta elevada surgiendo entre la espesura. Sin pronunciar palabras, sin apresurarse, aproximándose con el arco todavía empuñado. Su semblante era severo, su mirada profunda y serena. Era un hombre, pero parecía formar parte del bosque. Charlotte se alejó arrastrándose atemorizada. «Por favor, no me lastimes», susurró. El hombre la observó, guardó silencio momentáneamente y se inclinó junto a ella. «Estás lastimada», pronunció con un acento peculiar. Ella intentó comprenderlo. «¿Quién eres, Atza? ¿Qué buscas?» Él mantuvo su silencio. Charlotte carecía de alternativas. Sus piernas no respondían, sus dedos estaban entumecidos. La envolvió con una manta rústica, la alzó en sus brazos y emprendió el camino. No pronunció más palabras. La cabaña se encontraba en la cima de una colina oculta, entre árboles robustos. No era hermosa, carecía de ornamentos, pero ofrecía refugio, silencio, vida. La depositó sobre una manta cerca del fuego, le ofreció agua en un cuenco, colocó un paño limpio sobre su frente. Charlotte, casi inconsciente, murmuró nuevamente su nombre. «Atza». Él permaneció en silencio. Solo se sentó próximo, vigilante, inmutable. Y mientras el fuego crepitaba y la lluvia borraba las huellas de lo acontecido, Charlotte cerró sus ojos.
Sin certeza aún sobre si aquel enigmático extraño representaba su salvación, la aurora se filtró lentamente por las grietas del techo, bañando el interior con una luz dorada como si la montaña vacilara en permitir el inicio del día. Charlotte abrió los ojos con pesadez. Su cuerpo entero se sentía agarrotado, la garganta reseca, y un punzante dolor en la cadera le recordaba la caída, pero estaba con vida. No tenía memoria de haber soñado, o quizás no fue un sueño sino el eco del temor que aún persistía en su pecho. Observó su entorno. El techo estaba construido con troncos entrecruzados. El piso era de tierra compactada cubierta con gruesas mantas. Junto a ella un cuenco sin contenido. Y más allá él. Permanecía sentado cerca del fuego de espaldas removiendo las brasas con una rama. Su figura era imponente, su presencia silenciosa. No se había ido. Charlotte se incorporó con dificultad. Atza giró levemente la cabeza, sin prisa. «Dolor», pronunció con voz profunda señalando su cadera. Ella lo observó intensamente. Aún dudaba si temerle. Su acento era peculiar como si cada palabra luchara por salir de su garganta. Pero lograba entenderlo. No todo. Lo necesario. ¿Dónde estoy? Montaña. Refugio. Se levantó con naturalidad. No se movía como los hombres del este rígidos y formales. Él fluía como parte del paisaje, como si la naturaleza lo hubiera esculpido. Se aproximó pausadamente sosteniendo un cuenco humeante. Bebida. Caliente. Charlotte tomó el recipiente con manos temblorosas. El líquido emanaba un aroma extraño aunque no desagradable. Era una infusión de raíces, hierbas y otros elementos irreconocibles. ¿Qué es esto? Atza se arrodilló junto al fuego. Uconazó inmediatamente. Solo la miró de soslayo. No envenena. Ella dejó escapar una risa breve e inesperada. Un gesto involuntario en medio de la incertidumbre. Gracias, supongo. Descansas hoy, mañana caminas. Charlotte bebió un sorbo. Sintió un calor reconfortante expandirse por su pecho. Él la observaba con serenidad como alguien que ha aprendido a vivir sin respuestas. Atza, murmuró ella repitiendo el nombre que había escuchado antes. ¿Es ese tu nombre? Él asintió suavemente. Significa halcón. Y comprendes mi idioma. Él volvió a mover la cabeza. Un poco. Los soldados enseñaron. ¿Estuviste con ellos? Atza se incorporó sin ofrecer respuesta. Se dirigió hacia un rincón donde colgaban tiras de carne secada. Charlotte comprendió el significado de aquel silencio. No era por carencia de palabras. Era una elección consciente. Bajó la mirada no deseando ofenderlo. No todavía. El día transcurrió con lentitud. Charlotte intentó ponerse de pie, pero Atza la detuvo con gentileza. Vendó su pierna utilizando hojas y un lienzo limpio. Le ofreció más agua y un trozo de pan rústico. Ella comió silenciosamente estudiándolo. No era joven como los muchachos de su ciudad, pero tampoco anciano. Sus hombros eran anchos, sus manos robustas, su rostro marcado por el sol. En su mirada había algo indefinible. No era violencia, no era dulzura, era algo más ancestral, como si albergara dentro el eco de un mundo sin tiempo ni denominaciones. Al atardecer, Atza salió. Ella ignoraba su destino y duración. El temor regresó momentáneamente como una sombra conocida, pero él no aseguró la puerta. No se llevó sus pertenencias. Simplemente dejó una manta sobre sus piernas y la miró antes de partir. «Vuelvo pronto, descansa». Al regresar traía leña y pescado recién capturado. Charlotte lo ayudó a preparar la hoguera. La comunicación era limitada, pero el lenguaje corporal compensaba las palabras. Señalar, observar, asentir. Era rudimentario, pero efectivo. «¿Tienes familia?», preguntó ella al anochecer sin esperar contestación. Atza contempló el fuego fijamente. Después respondió, «Todos lejos». Charlotte no indagó más. Esa noche él durmió cerca de la entrada envuelto en su manta.
No la tocó, no se aproximó, no miró más de lo necesario. Simplemente permaneció allí, vigilante, silencioso. Se quedó dormida escuchando el crepitar de las llamas, el susurro del viento entre los árboles y el compás tranquilo de su respiración al otro extremo de la cabaña. Por primera vez desde el incidente, el temor no perturbó su descanso. En la montaña los días carecían de nombres. Solo existían diferentes luces, distintos sonidos. Charlotte empezó a medir el paso del tiempo observando el humo que ascendía del fuego, las sombras que se extendían al caer la tarde, y la manera en que el aire se tornaba más fresco cuando el sol se ocultaba tras los pinos. Ya no llevaba la cuenta de sus días allí. No sabía si habían transcurrido 3, 5 o 7, y por primera vez esto no le causaba inquietud. Atza era de pocas palabras, pero su silencio no era hostil. Era más bien un espacio de respeto, un territorio que él no invadía, y al que Charlotte se adaptaba sin percatarse de cuánto lo necesitaba. Cada amanecer le proporcionaba alimento. Examinaba su herida y partía a cazar, revisar las trampas o recolectar leña. Regresaba invariablemente al atardecer. Ella, mientras tanto, comenzó a desplazarse por la cabaña, como quien descubre los confines de un nuevo refugio. Respetaba los baúles ajenos, no manipulaba objetos desconocidos. Sin embargo, lavaba su cuenco, doblaba su manta y recolectaba hierbas secas para mantener vivo el fuego. Gradualmente conocía mejor el entorno y a él. Una tarde, mientras Atza afilaba un cuchillo con una piedra, Charlotte se aproximó cautelosamente. Se acomodó frente a él. Entre ambos existía una distancia prudencial, como un puente que aún no sabían atravesar. ¿Qué planta es esta?, inquirió señalando unas hierbas suspendidas del techo. Atza levantó la mirada. Tussilago, ¿sabes para qué sirve para la tos? Ella asintió repitiendo el vocablo suavemente como quien memoriza un conjuro. Señaló otra y esa era salvia blanca. ¿Y tienes otro nombre además de Atza? Él vaciló brevemente. Itza es el nombre. Solo eso significa halcón, ¿verdad? Sí. Atza la contempló por un instante. No solía mirar tanto tiempo fijamente. Después explicó, cuando era pequeño me caí en una grieta profunda. Nadie lograba encontrarme, pero un halcón permaneció sobrevolando el lugar durante todo el día, hasta que mi padre me localizó. Contó que el halcón veló por él. Charlotte se quedó sin palabras. Había algo tan genuino en ese relato, tan diferente a todo lo que había conocido antes, que solo pudo mover la cabeza afirmativamente. Nunca he tenido la oportunidad de ver uno cerca. Por aquí abundan, indicó hacia el cielo con un gesto. Pero hay que aprender a observarlos. Permanecieron callados por un rato. Después Atza le extendió un trozo de pan duro. Toma algo. Ella lo aceptó. Ya no sentía desconfianza. Lo observó con una sonrisa sutil, casi reservada. Gracias. Atza bajó los ojos, pero sus labios se curvaron levemente. De nada. Al finalizar la jornada, Charlotte se aventuró por primera vez a salir sola de la cabaña. Avanzó algunos pasos apoyándose en un bastón que él había preparado. El bosque resultó ser más extenso de lo que había imaginado. Más intenso. Todo poseía sonido, forma, propósito. El viento le traía fragancias desconocidas, tierra mojada, savia de árbol, flores salvajes. Alejada del bullicio del mundo, descubría un nuevo tipo de comunicación. Al regresar encontró a Atza dando de comer a los perros. Se detuvo a observarlo. Él tenía una manera peculiar de existir. No buscaba llamar la atención. No precisaba conversar. Pero cada acción suya tenía sentido, como si sus gestos hablaran por él. ¿Cómo expresas gracias en tu idioma?, preguntó. Atza la miró. Shu hos ho, ella lo repitió con dificultad. Él negó suavemente y lo pronunció más lento. Shu hos ho. Charlotte intentó nuevamente. Él asintió. Mejor. ¿Y cómo dices nombre Jinishe?
¿Y cómo me llamas, Charlotte?, pronunció él con una entonación sorprendentemente exacta. Ella sonrió. Lo pronuncias mejor que yo. Atza bajó la vista. Continuó cortando tiras de carne. Pero una leve curva se dibujó en sus labios, no una sonrisa completa, solo un indicio sutil. Charlotte lo percibió y comprendió que comenzaban a entenderse no por los idiomas, sino por aquello que existía entre las palabras, por la manera en que ya no eran adversarios ni desconocidos, sino dos almas que sin haberlo planeado, habían aprendido a coexistir en el único lenguaje que no requiere traducción, el del respeto mutuo. Eran como esas lluvias finas que no empapan pero penetran. La lluvia persistió durante toda la noche silenciosa y constante, como si el cielo intentara purificar algo sin hacer ruido. Charlotte se había empapado mientras recolectaba ramas secas en el límite del claro. No pronunció palabra alguna. Atza tampoco, pero la observó discretamente, mientras ella se despojaba de su capa mojada y colocaba sus botas cerca del fuego. Al amanecer siguiente, ella no despertó. Era diferente esta vez. No era el silencio apacible de alguien dormido, sino uno denso que pesaba en el ambiente. Se aproximó. Charlotte tenía los párpados cerrados, el semblante pálido, la frente húmeda. Al tocar su piel, sintió el calor. Fiebre susurró. No dudó. Se internó en el bosque sin decir nada, moviéndose velozmente como una sombra entre los árboles. Corteza de sauce, raíz amarga. Regresó con las manos llenas y el rostro grave. Preparó una infusión silenciosamente. Colocó paños fríos sobre su frente. Humedeció sus labios con agua. Permaneció a su lado sentado durante horas. Charlotte hablaba en sueños, no en oraciones completas, solo palabras sueltas. A veces su nombre, a veces el de su madre se escuchaba como quien capta los sueños ajenos, sin autorización. Al tercer día la fiebre cedió. Ella despertó con la mirada turbia. Lo encontró junto al fuego triturando algo en un cuenco. ¿Cuánto tiempo dormí? 3 soles, contestó él sin alzar la vista. Charlotte intentó levantarse, pero él se acercó rápidamente y la detuvo con mano firme. No descansa más. No por desafío, sino por hábito. En su cultura las mujeres siempre se mantenían activas, sin necesidad de disculparse. Gracias por cuidarme. Atza asintió con la cabeza. Mencionaste mi nombre durante tu delirio. Ella lo observó asombrada. Lo hice. Sí, también llamaste a tu madre a tu hogar y derramaste lágrimas. Charlotte desvió la mirada. Gracias, murmuró Atza con una delicadeza inusual. Esa tarde, mientras ella volvía a dormir, Atza se marchó. Al regresar traía consigo un objeto envuelto en tela, un pendiente tallado en hueso con forma de halcón. Lo había elaborado tiempo atrás, mucho antes de conocerla, pero algo lo impulsó a darle los toques finales esa noche. Lo colocó junto a su recipiente de agua. Permaneció en silencio. Lo sostuvo delicadamente acariciando la figura con sus dedos. No cuestionó si era un regalo para ella. Simplemente lo abrazó contra su pecho, con gratitud silenciosa. Más tarde, mientras compartían la sopa junto al fuego, Charlotte se animó a preguntar: ¿Qué te ocurrió en el hombro? Atza se paralizó. Se refería a la marca que él siempre escondía bajo su camisa, una cicatriz irregular antigua que descendía desde el cuello hasta el torso. Nunca la había mostrado hasta ese momento. Sin pronunciar palabra, desabrochó 2 botones y dejó que la tela se deslizara. Charlotte contuvo la respiración. La herida era horrible, profunda, como si el metal hubiera querido dejar una marca eterna. Soldado blanco prisionero 3 lunas. ¿Por qué por nacer en el territorio equivocado? En el bando incorrecto. Ella quedó sin palabras. Sintió un nudo en la garganta, no de lástima, sino de ira, de frustración por cómo su sociedad se había construido sobre el sufrimiento ajeno, y nadie se lo había revelado directamente. No lo merecías, expresó finalmente. Atza la miró. Lo sé, por eso elegí sobrevivir. Permaneció sentada a su lado, piernas cruzadas, envuelta en la manta. El silencio los envolvió.
Solo escucharon el bosque, el crepitar de las brasas, la respiración cercana de los perros. Sin buscarlo, compartieron algo más profundo que el calor del fuego. El nacimiento de una confianza que ya no requería pruebas. El bosque estaba más silencioso de lo normal. Era un silencio antinatural, como si los árboles percibieran algo imperceptible para los oídos humanos. Atza lo sintió primero en la piel antes de escucharlo. Había una presencia en el aire, un aroma, un vestigio sutil, pero innegable. Esa mañana partió antes del amanecer. Charlotte dormía plácidamente envuelta en su manta, sus dedos aferrando el colgante del halcón. No había indicios claros, pero detectó humo. Lo rastreó cautelosamente, moviéndose sin ser notado. Era un humo antiguo, disperso como el que desprenden las fogatas abandonadas, y al alcanzar el claro la realidad lo golpeó. Carruajes destrozados, ruedas enterradas en el lodo, cajones vacíos, libros empapados, vestimentas desgarradas, caballos sin vida, evidencias de una tragedia. Un asalto quizás, o una estampida, o ambas cosas. Atza mantuvo su distancia respetando el lugar, pero encontró un pañuelo con bordados dorados colgando de una rama. Lo tomó, lo envolvió y lo guardó. Al regresar al refugio, Charlotte estaba sentada junto al fuego. Lo observó entrar. Él permaneció en silencio inicial con la mirada baja antes de extraer el pañuelo. Lo depositó sobre la manta entre ambos. Ella lo identificó inmediatamente. «¿Es mío él?», asintió. Los carruajes hacia el sur, nadie sobrevivió. ¿Cómo? ¿En qué estado devastador? Charlotte bajó la vista sin lágrimas ni gritos, solo silencio mientras acariciaba el bordado. Su mente procesaba la cruel realidad, nadie vendría por ella. No había un padre buscándola desesperadamente, ni una escolta rastreándola. ¿Alguien más? No vi personas. Ella asintió lentamente. Después se incorporó y salió. Atza respetó su espacio. Permaneció junto al fuego aguardando. Charlotte caminó hasta el límite del claro. Al llegar no experimentó temor, sino un profundo vacío, que trajo consigo una pregunta que nunca antes había surgido en su mente. ¿Quién soy cuando ya nadie me busca? Permaneció allí inmóvil, perdida en el tiempo. El sol descendía en el horizonte mientras la brisa jugueteaba con las hojas secas. Finalmente regresó a la cabaña. Entró evitando la mirada de Atza, pero se acomodó a su lado. ¿Podrías darme un cuchillo?, preguntó. Él la observó desconcertado. Para sobrevivir aquí, para no perecer si me quedo sola. Atza mantuvo su mirada fija por un momento. Después se incorporó. Se dirigió hacia su mesa de madera y regresó con un cuchillo pequeño de empuñadura oscura y hoja fina. No es para combatir, explicó. Es para cortar, para protegerse, para respetar lo que se mata. Charlotte lo recibió con reverencia como si sellara un pacto, y en cierta forma así era. Esa noche durmieron separados. No compartieron el lecho, pero permanecieron junto al fuego espalda contra espalda, sin palabras tiernas, sin juramentos. Solo la certidumbre de que lo que habían construido silenciosamente comenzaba a transformarse en un hogar. Charlotte había dejado de ser la joven citadina que cuestionaba la seguridad del agua o la toxicidad de las plantas. Ya no aguardaba un rescate, y esto, en lugar de destruirla, la fortalecía. Desde entonces las mañanas no solo se dedicaban a recolectar y mantener el fuego, sino también al aprendizaje. Charlotte despertaba temprano antes de que Atza partiera. Lo seguía a prudente distancia con su bastón de madera y el pequeño cuchillo envuelto en tela pendiendo de su cinturón. Al principio él no comentó nada. Solo la observaba con esa expresión neutral que mantenía cuando no deseaba hablar, pero no la detuvo. La permitió caminar, y después, sin que nadie lo propusiera, comenzó a instruirla. «Esto no se pisa», indicó una mañana señalando una flor de pétalos azules. «Es medicina. Si la dañas, pierde su poder». Charlotte asintió atenta. «¿Cómo se llama, no sé, en tu idioma? Dime el nombre en tu lengua». Atza la observó discretamente. «Hay dolores que los hombres no alcanzan a comprender».
Ella guardó silencio memorizando el momento, y cuando al día siguiente pasaron por el mismo lugar, se detuvo y saludó a la flor como si fuera una vieja conocida. «Buenos días, bella flor», murmuró. Con el tiempo aprendió técnicas esenciales: hacer fuego sin necesidad de fósforos, diferenciar las huellas de venado de las del coyote, interpretar el cielo, anticipar la lluvia por su aroma. Comprendió que los árboles comunicaban, era vital para mantenerse con vida. Que el miedo no se vencía con gritos, sino caminando junto a él. «No toques esa planta», advirtió Atza una tarde deteniéndola con un movimiento repentino. Charlotte retiró su mano. Había estado cerca de tocar una planta llena de espinas. ¿Qué tipo de planta es? Veneno sutil. No mata al contacto, pero causa dolor durante días. Ella aceptó la advertencia. No se molestaba cuando él hablaba con sequedad. Comenzaba a entender que Atza no era duro al hablar, sino preciso. El bosque tenía sus normas, y él las honraba como mandamientos sagrados. «¿Aprendiste todo esto por ti mismo?», preguntó una noche mientras compartían pescado cerca del fuego. Atza bebió agua antes de contestar. «Mi abuelo me enseñó, cuando era pequeño, antes de la llegada de los soldados. Y mi abuelo falleció. Lo asesinaron». Charlotte bajó la mirada. «Los soldados. El miedo». Atza se encogió de hombros. Ellos portaban armas. Él tenía un canto. No agregó más, y ella respetó su silencio. Gradualmente la comunicación entre ellos mejoró. Charlotte se expresaba con frases precisas, directas. Atza corregía sin mofarse. En ocasiones la imitaba repitiendo palabras nuevas. Ambos fusionaban idiomas, aprendían, reían. «¿Cómo dices tierra en tu idioma?» «Sí». «¿Y cielo?» «Ya». «Sí». «Ya». «Tierra y cielo». No tan simple, sonrió él. «Aquí». Tocó su pecho. «También». «Aquí». «Sí». «Sin esto no comprendes nada». Charlotte lo observó detenidamente y entendió que no era solo cuestión de idioma. Era sobre observar, escuchar, abandonar la imposición y abrazar el aprendizaje. Y en ese lenguaje único que iban construyendo juntos, tejido con gestos, miradas y palabras sueltas, algo nuevo comenzaba a florecer. No era amor todavía, pero se asemejaba a él, algo que no precisaba nombre, porque ya había echado raíces profundas. La intensidad del calor disminuía, el sol moderaba su fuerza y las hojas superiores de los árboles comenzaban a teñirse de oro. Charlotte percibía los cambios en la brisa nocturna, en la peculiar quietud del bosque y en su propia esencia. Ya no necesitaba vigilar sus pasos al caminar, había dejado de dormir con el cuchillo cerca, y las pesadillas sobre la soledad se habían desvanecido porque ya no estaba realmente sola. No por completo. Atza permanecía siendo enigmático, pero ya no un desconocido. Compartían la calidez del fuego, los alimentos, las tareas diarias, incluso los momentos de silencio. Y estos últimos, Charlotte, los comprendía mejor que las palabras mismas. Una tarde, mientras recolectaban corteza para alimentar la estufa, Charlotte observó cómo él se despojaba de su camisa para lavar otra en el arroyo. Era la primera ocasión en que lo veía así, sin su habitual cobertura de tela. Su piel estaba marcada por cicatrices. No eran marcas ordinarias, sino profundas, extensas, como heridas destinadas a preservar memorias. Él notó su mirada y se giró pausadamente. «¿Quién te causó eso?» Atza permaneció en silencio. Terminó de lavar la prenda, la suspendió en una rama y se sentó junto a ella callado. Charlotte lo acompañó en silencio sin presionar. Simplemente esperó como él había hecho tantas veces con ella. «Soldados», reveló al fin con la mirada baja. «Me ataron a un poste, me interrogaron sobre cosas que desconocía. Me golpearon por no contestar». «¿Qué edad tenías?» 17. Charlotte apretó sus puños sobre sus rodillas. Había algo en su manera de narrarlo que le causaba más dolor que la historia en sí. No derramaba lágrimas, ni elevaba su voz, pero el vacío en sus palabras pesaba como plomo.
No siento lástima por ti, declaró ella con determinación. Atza apenas levantó la mirada. Está bien, solo te escucho. Él percibió su presencia. Con movimientos pausados cogió una rama pequeña y trazó una espiral en la tierra húmeda. Después de aquello me negué a regresar con mi pueblo. Decían que la ira me había transformado, que portaba un espíritu maligno. ¿Lo crees así? No, pero a veces lo siento palpitar dentro. Charlotte se inclinó y deshizo la espiral con sus dedos. Eso no determina quién eres. ¿Y tú? Inquirió él repentinamente. ¿Qué cicatrices llevas? Charlotte quedó paralizada. Mi universo, el tuyo, el que me formó, el que me dictó cómo debía comportarme, cómo debía expresarme, cómo debía unirme a un hombre sin amor por mera conveniencia. Y ahora respiro por cuenta propia. Esa noche intercambiaron pocas palabras, pero compartieron el espacio más íntimamente que nunca. Charlotte preparó pan con harina seca y hierbas silvestres que Atza había recolectado. Él comió silenciosamente, pero al finalizar limpió meticulosamente el cuenco con su dedo y le dirigió una mirada fugaz. No expresó que estaba delicioso, pero Charlotte lo comprendió. Después, mientras él afilaba una piedra, ella solicitó su enseñanza. «Puedo mostrarte». Atza se desplazó ligeramente, le entregó la herramienta y la observó. Sus movimientos eran todavía torpes, pero demostraba paciencia. Él la corregía sutilmente solo con gestos. «Tienes manos fuertes», comentó él. «Antes no lo eran. Las tengo porque estoy aquí. Y aquí. No eres débil». Charlotte lo contempló. Sus ojos no reflejaban deseo todavía ni ternura suave, pero sí respeto y una nueva forma de percibirla. Ya no como la joven perdida del río, ni como la mujer blanca temerosa, sino como lo que era ahora, una mujer que se ganaba su lugar y que sin saberlo ya lo había conquistado. Esa noche, el cielo brillaba con una claridad extraordinaria, como un campo de estrellas invertido con miles de luces parpadeantes sobre la montaña cual brasas adormecidas. Charlotte jamás había contemplado un firmamento semejante. En la ciudad la contaminación lumínica lo ocultaba todo, mientras que en el desierto la naturaleza revelaba sus secretos. La cena transcurrió en silencio como de costumbre, pero esta vez era diferente, más denso. Atza había regresado con un siervo joven, lo despellejó con maestría combinando reverencia y técnica. Charlotte colaboró en preparar la carne, sazonando las porciones, sus manos ya firmes al contacto con la sangre. Él la bendijo después de guardar todo. Ella lo siguió sin cuestionar. Atza la condujo fuera de la cabaña por un camino angosto entre los árboles hasta una piedra amplia y lisa que dominaba el valle. Allí el firmamento se extendía completo sin barreras. El aire era fresco, pero no hiriente. El mundo descansaba abajo, únicamente ellos permanecían despiertos. Se acomodaron juntos, hombro contra hombro, sin rozarse. «Jamás había visto tantas estrellas», murmuró Charlotte. «Siempre han estado ahí, solo que nadie las observa». Ella esbozó una sonrisa. Después levantó la mano y señaló una constelación. «¿Esa cuál es su nombre, Atza?», siguió su gesto con la mirada. «Yikais Daya, el guardián de la noche. Y esa carece de nombre, es donde reposan los espíritus». «¿Lo crees tú? No todo lo que creo tiene forma». Charlotte contempló el cielo durante largo tiempo. «Mi madre solía cantarme una melodía antes de dormir», comentó repentinamente sin comprender por qué. Y entonces comenzó a entonarla lentamente con voz delicada, apenas audible, como si temiera que el bosque la oyera. Era una tonada antigua, melancólica, con palabras sencillas, una nana. Atza permaneció en silencio inmóvil, solo escuchándola. Al terminar ella se encogió de hombros. Hacía mucho que no la cantaba. Él mantuvo el silencio unos momentos más. «Tu voz fluye como agua serena». Charlotte rió asombrada. «Eso fue un halago, ¿cierto?». Él asintió. «Mi pueblo canta desde el pecho, tú cantas desde el alma». Charlotte lo miró. Él no intentaba seducirla, no jugaba,
Hablaba con una sinceridad pura, casi ingenua, y eso la conmovió más que cualquier frase elaborada. ¿Cómo se dice alma en tu idioma, Noach? Ella repitió mal pronunciado. Él corrigió con una suave sonrisa, lo repitió, y Charlotte lo imitó mejor. Así transcurrieron varios minutos, compartiendo palabras sueltas, intercambiando nombres del cielo, del cuerpo, del fuego. Atza le enseñó cómo nombrar a la luna, cómo decir yo y tú, cómo construir una frase simple. Tú estás aquí. Charlotte lo repitió, sus miradas se encontraron. Y en ese preciso momento, por primera vez, las palabras se volvieron innecesarias. Sus ojos comunicaron más que cualquier palabra. Sus corazones latieron más fuerte que cualquier gesto. Y aunque no hubo contacto físico, el espacio entre ellos se transformó en algo sagrado. En el camino de vuelta a la cabaña, sus pasos se acercaron más. Al llegar, Charlotte cruzó primero el umbral, pero al pasar junto a él, sus dedos rozaron suavemente los suyos. Fue un contacto fugaz. Atza permaneció inmóvil. Simplemente cerró su mano como queriendo retener algo precioso. Esa noche, mientras ella dormía, él se quedó contemplando las brasas del fuego, escuchando su respiración pausada. Y por primera vez, desde sus días de niñez, la soledad lo abandonó. El verano comenzaba su retirada. Los vientos cambiaban su curso, y el aroma de la tierra se intensificaba, volviéndose más húmedo. Charlotte había olvidado el paso del calendario. Ahora medía el tiempo observando cómo Atza contemplaba el horizonte, por los frutos que maduraban en los árboles, por las bandadas de pájaros que volaban más alto. Algunas noches transcurrían en silencio durmiendo cerca. Otras intercambiaban palabras sueltas hasta que el sueño los vencía. Su lenguaje compartido ya no era un simple puente, se había convertido en refugio, hasta que una mañana Atza se detuvo abruptamente camino al riachuelo. Sus pasos, antes ágiles y seguros, se volvieron pesados, cautelosos. Charlotte lo percibió. ¿Qué sucede? Él guardó silencio. Se inclinó, tocó la tierra húmeda, olió el aire. Se incorporó con expresión preocupada. No estamos solos. Charlotte sintió que su corazón se detenía. ¿Quién es? Atza tardó en responder. Caminó en círculos examinando el suelo. Alzó la vista hacia el follaje. Pasaron por aquí. Hace un día, quizás dos. Indios, no hombres blancos. Huelen a metal, a pólvora y a desesperación. Charlotte sintió un nudo en la garganta. ¿Qué buscan? Oro, provisiones, algo que robar, y si nos encuentran. Atza la miró fijamente. No nos encontrarán. A ti tampoco si sigues mis instrucciones. Aquella tarde la cabaña se sumió en un silencio más profundo que nunca. Atza ocultó los objetos de valor, cubrió la entrada con ramas densas y extinguió el fuego antes de que cayera la noche. Preparó una bolsa con carne seca, agua fresca y una manta gruesa. Si algo me sucede, corre hacia el río y sigue la corriente hacia abajo, le indicó sin rodeos. No mires hacia atrás. No digas esas cosas. Lo digo porque podría suceder. Charlotte apretó la mandíbula con fuerza. No voy a abandonarte. Tendrás que hacerlo si llega el momento. Ella negó con furia, aunque en su interior sabía que él estaba en lo cierto. Aparecieron más pronto de lo esperado. Eran 3 hombres armados con ropas sucias típicas de buscadores. No portaban uniformes ni banderas, solo la avaricia brillando en sus ojos. Atza los detectó antes de que se acercaran demasiado. Charlotte permanecía oculta entre ramas y tierra tras una pequeña colina. Desde allí podía observar sin ser descubierta. Los hombres se aproximaron con pasos torpes. El aparente líder llevaba una escopeta corta sobre el pecho. «¿Hay alguien?», vociferó uno con voz ronca. «Vimos humo hace días. Solo queremos conversar». Atza permaneció en silencio, inmóvil. «No haremos daño. Solo buscamos descansar, algo de comida». «¿Eh? ¿Eres indio?». La última palabra salió como veneno de sus labios. «Fuera», ordenó Atza sin elevar la voz.
Uno soltó una carcajada. Mira, el salvaje habla. No hay nada para ustedes aquí. Eso lo decidiremos nosotros. Cuando uno avanzó, Atza tensó su arco. El sonido fue breve, el impacto certero. Una flecha se clavó en la tierra rozando sus botas. El mensaje era inequívoco. Los hombres se paralizaron momentáneamente. Calcularon, sopesaron y optaron por retirarse no por comprensión, sino por el resquicio de temor que aún conservaban. Charlotte emergió de su escondite cuando el último se perdió entre los árboles. Corrió hacia él. «¿Estás bien?» Atza asintió. Respiraba profundamente. ¿Regresarán? No estoy seguro, pero ya saben que no son bienvenidos aquí. Charlotte temblaba no por miedo, sino por algo más complejo de explicar. Pensé que ibas a matarlos. No solo quería recordarles que no todo les pertenece. Esa noche las palabras fueron escasas, pero al momento de dormir, Charlotte no mantuvo distancia. Se acercó suavemente a su lado, colocó una mano sobre su pecho y recostó la cabeza en su hombro. Atza permaneció en silencio, pero rodeó su cintura con el brazo, y la mantuvo así firmemente como si por primera vez no solo se protegiera a sí mismo, sino también a ella. La amenaza se desvaneció, pero la inquietud persistió. Permanecía en el ambiente como un polvo invisible que lo cubría todo. Charlotte lo percibía en la manera en que Atza caminaba más tenso, descansaba menos, afilaba las flechas con una dedicación diferente. Ya no era únicamente el protector de la montaña, sino también su guardián. Y esa realidad lo hacía vulnerable. Charlotte no sabía cómo manejar ese pensamiento. Lo llevaba dentro como quien sostiene algo ardiente entre las manos, temerosa de soltarlo, pero también de aferrarse demasiado. Durante los días siguientes, trabajaron más unidos que antes, cortaron leña juntos, limpiaron el techo. Antes de las primeras lluvias fortalecieron las paredes. Atza le enseñó el manejo preciso del cuchillo, a lanzar piedras para aturdir aves pequeñas. Charlotte aprendía velozmente, pero sus ojos reflejaban algo más. Ya no era simple concentración, era búsqueda. Una tarde, mientras reparaba una manta rasgada, Charlotte dejó escapar la pregunta. ¿Has estado enamorado alguna vez? Atza alzó la vista de su tarea. ¿Por qué lo preguntas? Porque no sé si yo lo estoy, y quería saber cómo se siente. Él se tomó su tiempo, terminó de atar una cuerda. Luego respondió. Cuando lo estás sientes dolor en el pecho, no porque te falte algo, sino porque ya no estás solo allí dentro. Charlotte asintió silenciosamente. Entonces creo que sí lo estoy. Atza se quedó inmóvil. La observó inmóvil con expresión solemne, como si cada palabra pronunciada por ella quedara suspendida en el aire entre ambos. Yo también, murmuró finalmente con voz apenas audible. Aquella noche la leña húmeda no permitió un fuego vigoroso, solo brasas tenues que emitían un resplandor carmesí. Charlotte permanecía sentada a su lado descalza, cubierta por una manta. Atza preparaba una infusión de raíces amargas. ¿Qué significa eso para ti?, inquirió ella repentinamente. Estar enamorado. Atza la contempló antes de dirigir su mirada hacia las brasas. Significa permanecer firme ante el miedo, no huir cuando hay dolor. Ella se aproximó lentamente, sentándose directamente frente a él. Te provoco miedo, no vaciló al responder. Me provocas verdad. Charlotte parpadeó. El silencio entre ellos era tan denso que resultaba doloroso. Atza musitó, no sé cómo manejar esto. Yo tampoco. Permanecieron así inmóviles, sin contacto físico. Pero sus miradas ya no mostraban distancia, solo ardor. Posteriormente, al preparar el lecho para dormir, sus manos se encontraron un contacto antes insignificante. Charlotte no retrocedió. Él tampoco. Entonces, ella tomó su mano. La de él era robusta, áspera, marcada por años de vida silvestre, la de ella delicada, pero decidida. Él entrelazó sus dedos con los de ella, manteniéndolos así sin besos, sin más caricias. Pero Charlotte lo percibió. En su pecho, su cuello, su vientre, como una vibración indescriptible. Dime algo, solicitó ella.
¿Qué lo que no te atreves? Atsa la miró. Sus labios se movieron no con dificultad, sino con reverencia, ante lo que diría. Tú me transformaste. Ella guardó silencio. Solo lo observó profunda e intensamente. Luego apoyó su frente contra la de él, cerrando los ojos. El tiempo se detuvo en ese momento no por magia, sino porque todo lo esencial ya había sido expresado sin necesidad de más palabras. El viento otoñal traía aromas diferentes a hogueras distantes a telas recién confeccionadas sobre la piel a cascos de caballo. Charlotte lo percibió primero al despertar una mañana sintiendo que algo se había alterado más allá del follaje. El bosque resonaba diferente. Los pájaros enmudecían más temprano. Los canes de Atsa gruñían quedamente inquietos. «Hay personas aproximándose», susurró ella. Mientras recogía su cabello, Atsa ya lo había presentido. No era temor lo que reflejaba su semblante, sino aceptación. La montaña podía resguardarlos de casi todo, excepto de los ecos del mundo al que Charlotte había pertenecido. Al atardecer divisaron la figura de un jinete recortada entre los pinos. No portaba armas, solo un improvisado estandarte blanco atado a una vara. Atsa le rogó a Charlotte que se ocultara, pero ella se resistió. Si es alguien de mi pasado, debo enfrentarlo directamente. Atsa no insistió, pero permaneció junto a ella inquebrantable. El jinete descendió. Era un hombre entrado en años con barba descuidada y botas empolvadas. Su rostro se contrajo al reconocerla. «Señorita Charlotte, por Dios santo es usted». Ella sintió el frío invadiendo sus dedos. «¿Quién es usted, Douglas, el guía de la caravana?» «Sobreviví al asalto. La creímos fallecida». Su padre pensó que jamás. «Mi padre vive...» «Así es. Está en un fuerte cercano. Me envió con otros a buscar indicios». «No esperábamos encontrarla», observó a Atsa compañía. Charlotte avanzó un paso. «Él me salvó la vida». Douglas guardó silencio bajando la mirada. «Debe acompañarme». «El juez está enfermo. Solo repite su nombre desde hace semanas». «Si viene ahora aún podrá», ella lo interrumpió. «No puedo decidirlo en este momento». Douglas la miró desconcertado, como si no comprendiera qué había que meditar. «Él es un indígena, señorita. No puede ofrecerle nada. Usted es una dama». «Una dama», murmuró ella, como si la palabra fuera ajena a su ser. En ese instante comprendió que ese título ya no le pertenecía, ni lo anhelaba. «¿Me permite hablar con él en privado?», solicitó a Atsa. Él accedió sin objeción. Una vez solos, Douglas suavizó su voz. «Escúcheme, Charlotte. Desconozco lo que ha experimentado aquí, pero ha permanecido demasiado tiempo en estas tierras salvajes. No lo percibe, pero ya no es quien solía ser». Ella lo miró con determinación y claridad. «Quizás por eso he logrado sobrevivir. Su padre está convencido de que fue raptada, que este hombre la mantuvo cautiva contra su voluntad. Y si esa es la versión que él presenta al ejército...» Charlotte se estremeció. «¿Qué insinúas? Si usted no testifica, él será capturado y enjuiciado. No existe defensa válida para un indígena que retiene a una mujer blanca». El silencio se tornó más denso que la bruma. Charlotte sintió sus pulsaciones retumbar en sus sienes. Dirigió su mirada hacia Atsa, quien los observaba desde la distancia inmóvil. «Les acompañaré», declaró finalmente. «Pero si dañan a este hombre, si lo acusan falsamente, juro que revelaré la verdad». Douglas permaneció callado. Solo asintió visiblemente incómodo. Sin más dilación, Charlotte se dirigió hacia Atsa. Se detuvo ante él. Las palabras le faltaban. Lo miró fijamente esperando que comprendiera lo que ella misma no podía expresar. «Debo partir», susurró. «Solo temporalmente. Mi padre está agonizando». Atsa no intentó retenerla. «Lo comprendo». «¿Regresaré?», preguntó ella. «No lo sé». Él evitó promesas. Ella también. Solo intercambiaron miradas. Y en ese cruce de miradas depositaron todo lo inexpresable. Charlotte montó su caballo.
Douglas la condujo hacia el sendero. Y cuando el bosque los engulló, Atza quedó en soledad nuevamente. Pero su postura erguida sugería que no aguardaba un final sino un reencuentro. El fuerte se erguía en la inmensidad del desierto como una promesa antigua y oxidada. Era un recinto cuadrado de madera y humo donde soldados uniformados marchaban en círculos, mujeres con vestidos descoloridos deambulaban y hombres susurraban en voz baja, pero emitían juicios con estruendo. Charlotte no había presenciado una escena así desde sus días de Corsé. El ambiente allí tenía un peso diferente. No era el calor lo que lo hacía pesado. Eran las miradas, las recibieron con una mezcla de alivio y escándalo. Una mujer blanca joven que resurgía después de ser dada por muerta y acompañada por un indio. Esto último no lo pronunciaban, pero se leía en cada mirada. Su padre, el juez Alcott, permanecía postrado en una cama de campaña más cercano a un espectro que a un hombre. Al verla entrar, su rostro se desmoronó. Charlotte. Ella se aproximó, tomó su mano, sintió su temblor. «Estoy aquí, padre. ¿Qué te hizo ese salvaje?» Charlotte sintió un escalofrío. El dolor en aquellas palabras la hirió más que cualquier castigo físico. Me salvó, me protegió, me enseñó. El anciano intentó hablar, pero le faltó el aire. Esa noche los rumores se propagaron por el fuerte como fuego susurros sobre el rapto de Charlotte, sobre cómo el indio la había retenido contra su voluntad, sobre su supuesta corrupción. Ella escuchaba todo desde su habitación donde la habían confinado, como si fuera una reliquia frágil. Le prohibieron salir sola, hablar con la prensa, su voz nuevamente silenciada. Pero Atza vino. Lo apresaron al segundo día cuando se acercó al fuerte buscándola. Lo detuvieron sin violencia física, pero con desprecio evidente. Lo maniataron, lo empujaron, lo encerraron sin cuestionamiento alguno. Solo por su origen, por su piel, por la mirada de Charlotte. Se enteró de su captura por una sirvienta que murmuró la noticia al dejar su comida. «¿Dónde está?», preguntó Charlotte. «En la celda oriental, pero tiene prohibido verlo, señorita. El coronel ha determinado que será juzgado. ¿Por qué por secuestro, por atentado, por todo eso?» Charlotte sintió una tormenta de ira en su pecho. No era temor lo que la invadía, era rabia pura. El juicio se celebró la mañana siguiente. Apresurado, superficial, una farsa militar uniformada. Sin ser convocada, ella irrumpió en la sala. Atravesó el umbral con la cabeza en alto, el cabello severamente recogido, y una voz que resonaba con autoridad. «Exijo ser escuchada». El coronel, un hombre de cejas pobladas y mirada exhausta, intentó silenciarla. «Señorita, esto no es un proceso formal. Solo estamos evaluando su caso. Están juzgándolo aunque lo nieguen». Todas las miradas se clavaron en ella. Ese hombre, proclamó Charlotte, señalando a Atza, quien permanecía esposado en un rincón, jamás me secuestró. Me encontró malherida, abandonada por esta misma caravana que ahora lo acusa. Me sanó, me alimentó, me enseñó a vivir. Señorita Alcott, ¿está usted mentalmente estable? Nunca he estado más lúcida, exclamó. Un silencio sepulcral invadió la sala. Charlotte avanzó hasta el centro. Me trató con más dignidad que cualquiera de ustedes. Jamás me faltó al respeto, nunca elevó su voz, nunca intentó moldearme. Me vio como su igual. «Es un apache salvaje», espetó uno de los oficiales. «Sí, y aún así, demuestra más honor que muchos presentes». Un murmullo recorrió la sala. El coronel intentó restaurar el orden, pero era demasiado tarde. Las declaraciones de Charlotte habían causado un impacto irreversible. No podían retractarse, no podían ignorarse. Horas después liberaron a Atza, no por creer en su inocencia, sino por no saber manejar a una mujer blanca tan determinada, porque era más sencillo liberarlo que enfrentar las verdades que su testimonio revelaba. Charlotte lo esperó fuera del fuerte. Él emergió erguido con mirada firme. Al verla se detuvo, guardó silencio. Ella habló. «¿Todavía quieres que huya río abajo si todo se derrumba?» Atza meditó antes de responder. Finalmente dijo,
Ya no. Ahora quiero que vengas hacia mí. Charlotte se aproximó, lo envolvió en sus brazos lentamente, como si el tiempo se hubiera detenido. Y allí, entre el polvo levantado, los juicios pendientes y un mundo que se negaba a comprenderlos, volvieron a elegirse esta vez para toda la eternidad. En los días posteriores, Charlotte y Atza permanecieron cerca del borde montañoso silenciosos, observando cada sendero recelosos de las sonrisas fingidas y las miradas que se demoraban demasiado sobre ellos. Eran conscientes de que habían conseguido tiempo, no libertad absoluta, que el perdón del mundo blanco venía atado a condiciones. El padre de Charlotte falleció poco después. No intercambiaron palabras en sus últimos momentos. Solo compartieron una mirada débil, un roce agotado en la mano de su hija, como si en su último suspiro hubiera comprendido aquello que siempre se negó a aceptar. Durante el sepelio, Charlotte se mantuvo distante, aislada. Su madre había perecido en el ataque meses antes. Los vecinos la evitaban. Las mujeres la observaban con desconfianza. Los hombres susurraban al pasar. «Pobre muchacha, ¿qué maleficios habrá usado ese bárbaro para tenerla así de perturbada?» Comentaban que ella se negaba a regresar. Y no mentían. Al despuntar el tercer día, Charlotte se vistió con ropas simples, tomó lo esencial y abandonó el fuerte sin despedidas. Atza la aguardaba en el bosque, fiel a su palabra. No necesitaron palabras al encontrarse. Simplemente avanzaron, pero al atravesar el último camino hacia la montaña, una patrulla los interceptó. «¿Va con él?», inquirió un joven teniente sobre un caballo blanquecino. «Sí», afirmó Charlotte con determinación. «Se lo desaconsejo. La vida ya es cruel y no hay retorno para quienes cruzan esa frontera». Charlotte alzó la mirada, orgullosa. Jamás lo hubo para mí. Caminaron durante horas. Cruzaron ríos, valles y territorios que solo Atza conocía. Hablaron poco. Cada paso era un adiós a un mundo que ya no les pertenecía. Pero también era un renacimiento. Al atardecer se detuvieron en una elevación donde solían parar cuando todo comenzó. Desde aquel punto elevado, el bosque se extendía como una promesa infinita ante sus ojos. En la distancia, el humo del fuerte se desvanecía gradualmente en el horizonte. «¿Estás preparada?», susurró él. «Lo he estado desde el momento en que desperté junto al río». Atza la contempló, notando que por primera vez en semanas, sus ojos reflejaban una serenidad absoluta. Pero la calma se quebró cuando apareció el humo, denso, veloz, amenazante. Las llamas se alzaban desde el norte con furia descontrolada. Un grupo de hombres armados había incendiado la parte inferior del valle. Era más que un mensaje, era una sentencia, un castigo, una advertencia brutal. «Han quemado los refugios», murmuró Atza, su voz tensa por la ira contenida. «¿Por qué? Porque no pueden aceptar que alguien de tu clase haya elegido a alguien como yo». Charlotte apretó la mandíbula, sintiendo ira y dolor, pero ni un ápice de temor. «Entonces construiremos donde no puedan alcanzarnos». Él la miró asombrado, como si aquellas palabras fueran irreales en sus labios. «¿Comprendes lo que propones?». «Sí, y esta vez no habrá arrepentimientos». Esa noche, acamparon sobre una roca plana rodeados por árboles ancestrales. No había refugio construido, ni paredes que los protegieran. Solo el cielo infinito, la brisa nocturna y el calor mutuo. Charlotte extendió su manta junto a la de Atza. Se recostó con naturalidad. Lo miró fijamente. «Aquí comenzamos». Él la percibió completamente. «Aquí o donde sea que el mundo no nos rechace». Ella aproximó su cuerpo al suyo. Lo besó pausadamente, sin temor, sin prisas. Y en ese primer beso no hubo urgencia, solo aceptación plena. La de él por su eterna condición de forastero. La de ella por abandonar título, sangre y apellido. Y juntos, entre el fuego devastador en la lejanía y el que nacía en su piel, decidieron que ya no necesitaban la aprobación de nadie. Solo se necesitaban mutuamente. Transcurrieron días, después semanas. El bosque los acogió como uno más de sus misterios. Lejos de senderos transitados y humo amenazante, descubrieron un claro espacioso junto al río.
Allí crecían majestuosos sauces, sus ramas cayendo como cortinas esmeralda hasta rozar el agua. Atza lo eligió en silencio. Charlotte lo supo sin necesidad de preguntar. «Aquí será», pronunció él una mañana observando cómo la luz solar se filtraba entre el follaje. Charlotte contempló el entorno. No existían paredes. No había techo alguno. Y aún así, era el refugio más seguro que había experimentado en mucho tiempo. Trabajaron unidos Atza, aportando su vigor Charlotte, con la delicadeza de sus manos. Edificaron una morada usando ramas robustas. Arcilla rocas, recolectaron pieles curadas, esculpieron recipientes, confeccionaron cobijas. Jornada tras jornada, sin prisas, sin planificación, como si el amor se manifestara en los detalles más sencillos. «¿Añoras algo de tu vida pasada?», indagó Atza una tarde mientras transportaban juntos un pesado tronco. «A veces. El aroma del pan recién horneado. Los libros. Yo puedo enseñarte a elaborar pan, y tú podrías enseñarme a leer». Sus miradas se encontraron. Sonrieron. «Entonces ya no extraño nada», concluyó ella. Los sauces con sus ramas ondulantes se convirtieron en testigos silenciosos de su cotidianidad. Allí lavaban sus prendas, pescaban, se refrescaban cuando el calor era intenso. Charlotte entonaba melodías al atardecer mientras recolectaba leña, canciones suaves casi como plegarias. Atza la escuchaba en silencio. Siempre. Una noche se aproximó con algo envuelto en tela de lino. Para mí, Charlotte lo desenvolvió. Era una talla en madera esculpida con paciencia infinita. Una mujer sentada junto a un halcón. Aunque inacabada ya mostraba un rostro. El suyo. Ella la acarició como si fuera un corazón palpitante. «Gracias». Atza permaneció callado. Simplemente se sentó a su lado. «¿Crees en las señales?», preguntó Charlotte repentinamente. «¿Qué clase de señales? Las invisibles pero perceptibles». Él la contempló. «Te percibí antes de encontrarte». «¿Dónde?» «En mis sueños». Había un río sauces y una mujer de voz cristalina. Sin rostro, pero me hablaba. Charlotte cerró sus ojos. Le creyó. No por ser una historia hermosa, sino porque juntos habían aprendido que la verdad no siempre requiere evidencias. Una mañana, Charlotte vomitó. No fue serio, solo imprevisto. Atza la observó sin decir palabra. Le palpó la frente. No detectó temperatura. «¿Has comido algo extraño?» Ella movió la cabeza. «Lo mismo que tú». Los días pasaron y volvió a ocurrir. Después el mareo, el sueño intenso, el pecho sensible. Charlotte lo intuyó antes de pronunciarlo. «Voy a ser madre». Atza permaneció quieto no por asombro, sino por la magnitud del momento. Se aproximó. La tocó con ambas manos suavemente, como si su vientre fuera terreno sagrado. «Nuestro pequeño crecerá entre árboles», murmuró. Y rodeado de historias. Sin temores. Charlotte sintió su corazón desbordarse con una sensación nueva. No era únicamente amor, era serenidad. Arraigo. Esa noche descansaron enlazados bajo los sauces sobre pieles curtidas con el murmullo del río como arrullo. La luz lunar se colaba fragmentada entre el follaje. No precisaban más, ni paredes, ni rituales, ni autorizaciones. Solo su refugio de tierra y madera. Y una vida que ya palpitaba bajo la piel de Charlotte, como una promesa hilada en silencio. Los meses transcurrieron como la corriente del río, constantes sin prisa. La cabaña evolucionó en casa. El claro se transformó en aldea y el bosque en hogar. Charlotte ya no llevaba cuenta de los días. Solo medía el tiempo por el crecimiento de su vientre y la energía nueva que brotaba en su pecho. Una fuerza serena de raíces hondas. Atza esculpía madera cada tarde. Sus manos ásperas creaban objetos con espíritu. Cucharas, figurillas, canastos, juguetes sin dueño aún.
Cuando Charlotte cuestionaba el porqué de tantos, él respondía: «Algún día llegarán niños al claro, y querrán cuentos, tuyos míos, tuyos del viento». Charlotte sonreía y después naturalmente le mostraba palabras escritas, letras básicas que él reproducía con calma sin pena. Río, explicaba ella, acentuando como si el agua hablara. Atza esbozaba una leve sonrisa. Atesoraba aquellas palabras como quien colecciona semillas en la intimidad. El pequeño llegó una mañana envuelta en niebla densa, sin alaridos, sin doctores, solo con alientos entrelazados, manos seguras, y el instinto ancestral de cuerpos que se reconocen. Charlotte lo trajo al mundo con pies arraigados y la frente perlada de sudor. Atza lo acogió, lo aseó. Lo contempló con ojos brillantes y voz tenue. «Es vigoroso, expreso y precioso», contestó ella. Lo nombraron Kai, que significa Saus, en el idioma de Atza, pues nació bajo sus ramas en el preciso lugar donde Charlotte percibió su primer movimiento. Los días transcurrieron. Kai se desarrolló entre criaturas, melodías e idiomas entrelazados. Podía expresar mamá, en español padre, en la lengua de su progenitor, y agua en ambas. Charlotte le narraba historias cada noche, sentado sobre una manta cerca del fuego. Atza le relataba leyendas ancestrales bajo el firmamento con ademanes y vocablos que provenían de tiempos más remotos que cualquier libro. «¿Dónde habitamos?», inquirió Kai una noche. «Aquí», respondió Charlotte. «¿Y qué nombre tiene este sitio?». Ella observó a Atza. Él contempló las estrellas. «No posee nombre», explicó, «porque aquello que nos pertenece exclusivamente no lo requiere». En ocasiones arribaban caminantes lastimados o desorientados. Solicitaban agua, alimento, orientación. Invariablemente partían con más de lo que pedían. Algunos retornaban, otros no. Pero todos, sin excepción, comentaban después sobre la dama blanca de voz firme y el apache de mirada dulce. Y mencionaban que en lo más recóndito del bosque, donde el sendero se desvanece y el río murmura, existe una cabaña donde mora el amor, no el de los relatos, ni el de las normas, sino aquel que se edifica con barro, paciencia y decisión. Una tarde, mientras Kai dormitaba, Charlotte se acomodó junto a Atza bajo su sauce predilecto. El sol filtraba entre las ramas como si el cielo tejiera con luz. «¿Eres dichoso?», le preguntó ella. «No tengo otra existencia para comparar». «Yo sí», murmuró Charlotte, «y jamás había experimentado esto». «¿Es tu paz?». Él asintió. Tomó su mano. No agregó más. Y en ese silencio, en esa tierra sin denominación bajo el árbol, que fue testigo del comienzo, Charlotte comprendió que había alcanzado su destino. No era un lugar físico, sino un encuentro con su verdadera esencia. Se cuenta que al final del valle, más allá donde los sauces extienden sus ramas y los senderos se desvanecen, existe una suave colina donde los bisontes ya no dejan sus huellas, donde solo el viento es dueño del espacio. Allí, custodiada por un roble solitario, descansa una piedra sin inscripción, rodeada por lirios blancos y majestuosos, que nadie plantó danzando al compás de una brisa ancestral. Los ancianos del pueblo narran que esa piedra encierra la historia de una mujer pálida, que se internó en el bosque eligiendo no ser hallada. Otros relatan que un indígena la encontró, que construyeron una vida juntos, que su amor floreció en secreto alejados de las imposiciones y los prejuicios. Hay quienes cuestionan la veracidad de esta historia. Sin embargo, los pequeños del valle caminan largas distancias solo para contemplar la cabaña, y al regresar repiten invariablemente las mismas palabras. Allí habita el verdadero silencio. Kai se ha convertido en un joven. Sus ojos reflejan la herencia paterna, y su voz evoca la serenidad materna. Domina 3 idiomas, aunque prefiere comunicarse a través de los gestos. Ofrece ayuda a los extraviados, guía a quienes desconocen los secretos del bosque, transmite el arte de escuchar tal como le enseñaron. Charlotte ha dejado de contar el paso del tiempo. Teje junto al fuego, elabora pan con hierbas aromáticas y continúa entonando nanas, aunque Kai haya crecido.
Ocasionalmente visita el pueblo para intercambiar sus tejidos por sal. Nadie la cuestiona, nadie se atreve. Todos la saludan con reverencia. Atsa envejece serenamente dedicado a tallar, caminar y observar. Mantiene su espíritu de guardián aunque ahora empuña la escucha en lugar de armas. Su fortaleza reside en la serenidad, no en la fuerza física. Durante las noches cuando la brisa desciende de la sierra, ambos comparten el calor del fuego frente a la cabaña contemplando las brasas en silencio cómplice. Las palabras sobran. Su amor trasciende las convenciones y rituales. No hubo ceremonias ni promesas formales, ni documentos oficiales. Solo existió la decisión. Una decisión renovada con cada alba, cada momento de quietud, cada respiración compartida. Y así entre los antiguos sauces, los cantos nocturnos de los búhos y el suave crujir de las ramas, el universo continuó su danza eterna sin ellos. O quizás con ellos, pero en un espacio más auténtico, más puro. Un rincón sin nombre porque su esencia trasciende cualquier denominación. Cuando el tiempo los reclame, sus pisadas se desvanecerán del sendero, pero los lirios persistirán junto a la roca ancestral, y las nuevas generaciones seguirán indagando sobre su historia. Y alguien susurrará con reverencia: aquí donde los bisontes guardan silencio, una mujer se transformó en raíz, y un hombre en árbol, y juntos crearon un hogar. Escribe en los comentarios la palabra Apache, si esta historia tocó tu corazón. Gracias por acompañarnos hasta el final. No olvides suscribirte para más relatos como este. Gracias por sentir esta historia, por caminar entre los sauces, por comprender que el amor verdadero florece en silencio.